La iglesia, una comunidad de amor, es el tema que nosotros quisiéramos tratar, y para ello quisiera de que abramos nuestras Biblias en la primera carta, o en Juan, perdón, capítulo 13, versículo 34 y 35. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo lo siguiente. Juan 13, 34 y 35 nos dice lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nosotros quisiéramos, a partir del tema, nosotros construir una definición de lo que es una comunidad de amor. Y para ello vamos a definir y ver lo que es el concepto de lo que es una comunidad. Cuando hablamos de comunidad, estamos haciendo referencia a las características comunes, por lo que permite definir a diversas clases de conjunto. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidad, podemos pensar en los individuos que forman parte de un pueblo, de una región o también de una nación. Si nosotros decimos, nos referimos a la República Dominicana y mencionamos las provincias de María Trinidad Sánchez, de Samaná, de San Francisco de Macorís, ¿de qué estamos pensando? ¿De qué región pensamos? Estamos hablando del nordeste del país. Precisamente, entonces, cuando hablamos de comunidad, nos estamos refiriendo a los individuos que forman parte de un pueblo, de una región y también de una nación. Pero también una comunidad puede referirse a las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y también económicos, como la Comunidad Económica Europea, como el Mercosur, lo cual tienen relaciones uno con otro y tienen acuerdos políticos y económicos de diferentes tipos. Pero también una comunidad puede referirse, y es el punto que quisiéramos nosotros dejar plasmado aquí antes de continuar con la construcción de la definición del tema que tenemos, que una comunidad puede referirse a personas vinculadas por intereses comunes. Y eso es muy importante para lo que nosotros a continuación quisiéramos ver. Pero el tema es la iglesia, una comunidad de amor. Y debiéramos nosotros también ver lo que es el amor. Pero la misma Biblia nos da una definición de lo que es el correcto amor, ya que mucha gente por ahí definen lo que es el amor, lo ponen como un sentimiento y lo ponen como ternura y un montón de cosas. Pero ¿qué dice la Biblia en Primera de Juan, en su capítulo 4, versículo 8, en la parte B, hablando de lo que es el amor? Dice allí la palabra, en la parte B de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, lo que debe ser nuestra definición de lo que es el amor. Dice allí el texto, Dios, ¿qué es? Amor. Dios es ágape, que es la palabra que ahí aparece. O sea que el apóstol Juan está señalando de que Dios es amor de sacrificio, aquel amor que lo ha dado todo sin condiciones. Cristo nos mostró su amor incondicional al morir por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La naturaleza de Dios es amor.
Los creyentes como hijos de Dios podemos amar porque Él nos amó primero y su Santo Espíritu reside en nuestras vidas. De manera de que el amor llegó a nosotros un día. El día en que fuimos salvos, el día que recibimos al Señor, el día en que el Señor selló nuestra salvación colocando su Santo Espíritu en nuestras vidas. Podemos dar amor porque Dios es amor y nos amó a nosotros primero. Ahora, viendo esto, podemos nosotros comenzar a definir lo que nosotros colocamos como tema. Decir que la iglesia es una comunidad de amor, estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo de que la iglesia es una comunidad de amor, se refiere a un conjunto de personas vinculadas o relacionadas entre sí por un interés común, amor a Dios. Pero también se refiere a aquel conjunto de personas salvadas por la gracia de Cristo, cuyo interés común es vivir ¿para qué? Para su gloria, para la gloria de Dios. Cuando hablamos de una comunidad de amor, nos estamos refiriendo precisamente a esos dos puntos. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 9, que en el día de ayer José estuvo hablando acerca de esto, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los creyentes entonces tenemos un sinnúmero de responsabilidades y durante la semana, de acuerdo a los temas que yo he observado que cada uno de los hermanos trató, nosotros podemos ver de que tenemos un conjunto de responsabilidades comunes, entre las que podemos destacar, número uno, amar a Dios sobre todas las cosas, ese es el punto uno. Segundo lugar, nosotros debemos amar a los perdidos. Y en tercer lugar, amar a los hermanos de la iglesia. Cuando estaba Wilfrido hablando acerca de la iglesia, un pueblo santo, estaba hablando de nuestra relación con Dios. Cuando ayer José y también Miguel estaba hablando en primer lugar del servicio y ayer del evangelismo, estábamos viendo el amor a los perdidos. Y nosotros quisiéramos concentrarnos a continuación en el amor entre los hermanos de la iglesia. Ese va a ser el punto central de los temas que nosotros queremos desarrollar a continuación. ¿Cómo nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros? Nosotros vemos que cada uno de esas responsabilidades que vemos ahí están cada una relacionada la una con la otra. No podemos decir que amamos a Dios si odiamos a los hermanos. No podemos decir que amamos a los hermanos si no tenemos una buena relación con Dios. No podemos nosotros decir que amamos a Dios si nos olvidamos de los perdidos. Es decir, cada uno de esos puntos que nosotros vemos ahí están íntimamente relacionados los unos con los otros, pero nosotros nos enfocaremos en el tercer punto. Dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, que si alguno dice, parece que lo puse aquí, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuando vemos ese texto, estamos viendo la interrelación que hay en lo que nosotros acabamos de señalar. En esto se mostró el amor de Dios, dice también 1 de Juan 4:9, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Y viendo todo esto que acabamos de señalar, ¿cómo debe ser el trato entre los miembros de la iglesia? Y más en un tiempo como el de hoy, donde muchos grupos están reclamando ser comunidad de amor. Y usted dirá, pero ¿cuáles grupos hablan de que son comunidad de amor? Sí, hay uno, y que está muy de moda, y que yo quisiera oír de ustedes mismos qué grupo es. Es un grupo que ha tomado prestado de la Biblia uno de los símbolos más gloriosos que tiene, que es el arco iris. Nos estamos refiriendo a la comunidad LGTB. Ellos dicen, nosotros somos una comunidad de amor. Años atrás, cuando apareció el virus de VIH, la enfermedad del SIDA y todo lo demás, y se le atribuía a los homosexuales como los únicos que podían tener ese tipo de enfermedad, ¿saben lo que decían muchos de ellos? Que a ellos no les importaba morir de SIDA, morir de todas esas cosas, porque ellos estaban muriendo de amor. Esas comunidades de amor, aunque sus conductas sean aberrantes, son las que en el día de hoy están reclamando como suyo lo que es una comunidad de amor. Por eso Romanos nos dice a nosotros las consecuencias finales de aquellas personas que tienen tal tipo de extravío y que están afectando sensiblemente su vida. Hoy, donde a lo perverso se le llama bueno y a lo bueno se le dice malo, nosotros como iglesia debemos levantarlo y mostrarle al mundo cómo viven los integrantes de la comunidad de amor real y verdadera que es la iglesia de Cristo. Viendo entonces esto, una comunidad de amor no es el lugar solamente, ni el conjunto de personas donde yo me sienta bien, como plantean la mayoría de grupos en este mundo, sino que también se contemple el destino final de sus integrantes. No es solamente un lugar donde yo me sienta bien, una comunidad de amor. Tampoco es un sitio donde se reúne un grupo de personas. También debe de contemplarse, para hablar de comunidad de amor, el destino final de los integrantes. Ejemplo, piense en un grupo de borrachos y un grupo de drogadictos, que de repente a ellos se les diga lo siguiente: miren, vamos a repartir droga y ron gratis a todo el mundo. ¿Qué van a hacer esa gente? Van a ir corriendo al lugar donde están repartiendo. ¿Y cómo ellos se van a sentir? Se van a sentir bien, se van a sentir en sus aguas. Sin embargo, ¿cuál será el destino final de lo que hacen ese tipo de cosas en sus vidas? Lo que a ellos les espera es lamentablemente la destrucción y muerte de cada uno de ellos, y posteriormente el infierno para toda una eternidad. Sin embargo, en cambio, a la iglesia, a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones y los demás sinsabores de esta vida presente, le espera gloria y cielo junto a nuestro Señor por toda una eternidad. Nosotros somos entonces la verdadera comunidad de amor. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos que estamos en una iglesia local que actúa como una comunidad de amor? Bueno, el Señor Jesucristo nos mostró en Juan 13:34, el texto que leímos, lo siguiente. Nos dice el accionar básico de los integrantes de su comunidad, que es la iglesia. ¿Qué dice el Señor allí? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y dice verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros. Este texto viene precedido de un contexto donde el Señor lava los pies de sus discípulos y donde Él le explica la necesidad de que ellos imiten el ejemplo de Él. Un ejemplo de humillación, un ejemplo de servicio, un ejemplo también de amor. Y aquí en este texto, Él comienza señalando lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy. Y dice más adelante, que os améis unos a otros. Por cierto, esa expresión, unos a otros, se repite 59 veces en el Nuevo Testamento. Yo lo recopilé, posteriormente buscaré la manera de hacérselo llegar a todos. Las 59 veces que aparece en el Nuevo Testamento la frase unos a otros. Y casi siempre en forma de mandamiento. Un mandamiento está ¿para qué? Para ser obedecido. Un mandamiento no es algo que se discute. Un mandamiento es una orden. Y las órdenes no deben ser discutidas de ninguna manera por aquellos que reciben dicha orden. Esta expresión se repite 59 veces en el Nuevo Testamento y casi siempre, como dije ahora mismo, en forma de mandato, con una tercera parte refiriéndose a la exhibición del amor cristiano. Otro, en estos versículos, es una referencia a los otros creyentes, una marca distintiva de ser un seguidor de Cristo. Es un profundo y sincero amor a los hermanos y hermanas en Cristo. El apóstol Juan nos recuerda este hecho en otro lugar. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y precisamente en este mandamiento, el Señor hizo algo que el mundo nunca había visto antes. Creó un grupo identificado por una cosa, y es el amor. Hay muchos grupos en el mundo y se identifican a sí mismos de diferentes maneras. Algunos por el color de la piel, otros por el uniforme que llevan, otros por un interés mutuo, otros porque asisten juntos a la universidad. Un grupo tiene tatuaje, otro grupo se abstiene de comer carne, otro grupo viste algo en particular. La manera en que las personas se clasifican a sí mismas son infinitas, pero la iglesia es única. Por primera vez y única vez en la historia, el Señor creó un grupo cuyo factor de identificación es el amor. Porque el amor no importa el color de la piel que tú tengas. Yo soy medio oscurito, medio negrito. No importa el idioma nativo. No importa que usted hable inglés, que usted hable chino, que usted hable mandarín, que usted hable francés, que hable español. No hay regla acerca de la dieta o los uniformes o las ropas que debemos vestir. Los seguidores de Cristo nos identificamos por nuestro amor mutuo. Vivir el amor, vivir para Cristo es la identidad, la razón de ser de los hijos de Dios. El mundo nos identifica porque en nuestras actuaciones nos parecemos a Cristo. ¿Será así, mi hermano? ¿Realmente te parece a Cristo en las actuaciones tuyas con tus hermanos? Mi comportamiento público y también el privado ante mis hermanos refleja mi amor cristiano. Y estamos hablando del público porque es lo que se ve. Anoche estábamos viendo un comportamiento que primero era desordenado privadamente y que posteriormente fue revelado en público de parte de algunos integrantes de la iglesia. Ahora, la iglesia primitiva demostró el tipo de amor que el Señor Jesucristo estaba hablando. ¿Recuerdan en tiempo de Pentecostés qué pasó? Nació, ¿qué grupo? Nació la iglesia. Allí vimos muchas personas que fueron salvadas,
Pero hicieron algo y fue que se juntaron y comenzaron inmediatamente a suplir las necesidades de cada uno. Dice el libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículos 44 y 45, lo siguiente. Todos los que habían creído estaban como juntos. Ante la convocatoria de la iglesia, los días acordados para reunirse, no importa el lugar donde fuera, si fuera una casa, si era una sinagoga, todavía no se había levantado la persecución. Posteriormente, la misma iglesia que se reunía en las casas y se reunía en la sinagoga, tuvo que salir huyendo y reunirse en diferentes lugares, a veces en las catacumbas o cementerios del Imperio Romano, a veces en las cloacas tenían que reunirse los hermanos. Pero lo importante es que ellos inmediatamente creyeron, comenzaron a tomar una actitud de amor hacia los diferentes hermanos que componían la iglesia, y la primera de ellas era que estaban juntos. Cuando usted ve el libro de los Hechos, usted nota continuamente que se hace mención de que los hermanos estaban juntos, unánimes, haciendo tal cosa. En el tiempo que nos ha tocado vivir, la situación es diferente. Hoy hay cualquier excusa para usted no reunirse con sus hermanos. Hoy estamos en los tiempos donde los hermanos parecen ser de avena. ¿Qué pasa con la avena cuando usted le echa leche? Que la textura de la avena se diluye y se convierte en otra cosa. Algunos entienden que cuando va a llover, oye, va a llover, no debo ir a la iglesia, no debo ir a reunirme. Sucede cualquier cosa, hay que hacer una reunión, toman el día del culto de la iglesia para realizar sus actividades. El libro de los Hebreos nos enseña, el autor de los Hebreos, de que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nosotros debemos estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Una muestra de amor de los miembros de la iglesia es cuando nosotros a unanimidad, ante la convocatoria de la iglesia local, tenemos la oportunidad de reunirnos con el propósito de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué tenían los hermanos al inicio también? Que tenían en común que, bueno, yo he estrenado de aquí de algunos hermanos que me han dado la gran bendición de estrenar sus vehículos. Y eso es bueno. Pero usted le pondría un vehículo de esos caros que aparecen por ahí en la mano de un hermano de la iglesia. Usted es de los que viven orando para que el Señor le provea un medio de comunicación, de transporte, perdón. Y ante la menor necesidad dentro de la iglesia, usted pone pero para que se use eso. Aquí en el texto nos dice que los hermanos tenían en común todas las cosas, tenían a la disposición de los demás todo lo que tenían. Eso es amor ágape, amor de sacrificio. Los hermanos estaban dispuestos a compartir todo lo que ellos tenían, porque habían entendido que todo procedía de Dios y debía estar a disposición del resto de la iglesia. Pero miren lo que hacían los hermanos también. No solamente que tenían en común todas las cosas, sino que vendían sus propiedades y sus bienes, y dice el texto, y los repartían a quienes, a todos según la necesidad de cada uno.
Los hermanos que tenían algún tipo de necesidad material eran suplidos por aquellos que vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Qué le llamamos a este tipo de cosas? A eso se llama amor en acción. No a teorías. Hay muchos teóricos entre nosotros que hablan de que aman la obra de Dios, pero cuando usted lo necesita no aparecen. Y eso usted puede ir de iglesia local en iglesia local. La historia prácticamente es la misma y nos duele nosotros decirlo. Este texto nos señala a nosotros cómo los hermanos no se conformaron con ser teóricos, sino que el amor que ellos profesaban en Cristo era real y lo pusieron en ejecución, accionaron inmediatamente. Y esto inmediatamente impresionó a las personas de esa ciudad, a tal punto que dice la palabra en el mismo contexto que gozaban del favor y la aceptación de todo el pueblo. En el inicio de la iglesia, los creyentes tenían un corazón agradecido por la obra de Cristo en sus vidas. Sus posesiones materiales estaban al servicio de los demás. Y la iglesia creció rápidamente después de la resurrección, en parte por el poderoso testimonio del amor cristiano. Miren lo que dice un historiador de la época, citando lo que decía la gente en la calle. Los paganos, entiéndanse, aquellos no creyentes que seguidores de cualquiera de esos dioses inventados por el hombre, miren el concepto que ellos tenían de los hermanos. Ve cómo se aman el uno al otro. Ellos eran testigos presenciales del amor entre los hermanos de la iglesia. Ellos tenían que decir, oye, nosotros creemos en otros dioses, pero esto, mira cómo se aman. ¿Tendremos nosotros ese testimonio en el tiempo de hoy, en pleno siglo XXI, de cómo nos amamos los unos a los otros? Mire, es difícil no responder al testimonio de una persona que ama. Yo tuve la bendición de vivir enfrente de una hermana fundadora de las iglesias en Santiago, de las primeras creyentes que hubo. Se llamaba Doña Justina. Yo veía a un señor que venía montado en una Vespa, un señor blanco muy claro, y algunos hermanos de Santiago saben de quién estoy hablando, que venía y la visitaba, pero también veía a un hermano de la iglesia que tenía un puesto de venta en el mercado central, eso en Pueblo Nuevo, en Santiago, y la relación que había entre ellos era muy diferente a los vecinos que yo tenía. Nosotros teníamos enfrente, brujo en el frente, brujería de este lado, brujería de este otro lado, brujería detrás. Y la única luz que tenía el pedazo era el que reflejaba ese grupo de 3 hermanos cuando ellos se reunían. Ve cómo se aman al uno al otro, decían los paganos. Nosotros fuimos testigos presenciales del amor de Dios derramado en la vida de creyentes. Fuimos impactados por ellos. Por la gracia de Dios, años después, muchos años después, conocimos al Señor, pero tenemos que reconocer que eso impactó nuestras vidas. Obedecer este nuevo mandamiento que el Señor está diciendo no es una opción, porque es lo que identifica a un discípulo de Cristo. Y es una señal tangible de imitar lo que hicieron los discípulos de Cristo. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ¿qué? Amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
y si repartiese todas mis posesiones, en esta versión dice mi hacienda, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo que amor o caridad, como algunos dicen, de nada me sirve. Todo lo que hacemos debe ser impulsado por el amor de Dios en nuestras vidas y debe también ser reflejado en nuestra relación los unos con los otros. De manera que, hermanos, todo el libro de los Hechos está lleno de acciones de amor entre los hermanos de la iglesia primitiva. El capítulo 4, verso 32 dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común, casi parecido a lo que hablamos. La Nueva Versión Internacional dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, estaban unidos. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Ese relacionar de los hermanos en todo el libro de los Hechos. A veces pensamos solamente en las posesiones materiales, ponerla a la disposición. Sí, eso es válido, eso es importante. Pero hay otras también que son de vital importancia. ¿Recuerdan cuando Pedro fue encarcelado? Hechos capítulo 12, de que Pedro fue encarcelado. Y los hermanos, ¿qué estaban haciendo al resto de ellos? Orando. Dice la Biblia que hacían oración sin cesar. ¿Por quién? Pedro. ¿Hacemos oración sin cesar por nuestros hermanos? Tenemos una lista de oración para tener la oportunidad de orar por cada uno de los hermanos de la iglesia donde estoy. Las listas de oración han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Pero no debiera ser, porque eso debiera formar parte de nuestros ejercicios diarios de amor con nuestros hermanos en la fe. Hay muchos otros textos que podemos nosotros citar, pero quisiéramos nosotros enfatizar en esta parte que nosotros acabamos de señalar. Vemos de que la iglesia crece, los hermanos se tratan como se tratan. Hasta este entonces, Hechos 2, Hechos 4, no existía esa malicia que lamentablemente hoy caracteriza a muchos de los llamados creyentes. Una de las grandes excepciones es cuando tenemos la oportunidad de llegar a una iglesia local, y esa la tuve yo, y lo tengo que decir, y fue el hecho, cuando recibo al Señor, cuando usted viene del mundo, usted piensa que en ese lugar están las mejores personas de todo el planeta, y es verdad, pero que entre ellos no hay ningún tipo de maldad, de que todo va a salir bien. Pero cuando usted comienza a observar y ver algunas conductas desordenadas de entre los llamados hermanos en la fe, una gran decepción hay en nuestras vidas. Sucedió también con la iglesia primitiva. Ya José anoche habló bastante del capítulo 5 del libro de los Hechos, con el caso de Ananías y Zafira, lo cual hicieron un plan tremendo, y era de simular de que ellos iban a ofrendar de la misma manera que ellos de la misma manera que los demás hicieron, y decirle a los apóstoles: mira, vendimos esta heredad, aquí está todo el dinero. Ellos pudieron haber traído una parte o no haber traído nada y no había problema, pero lamentablemente vimos la consecuencia de esa acción.
También en el capítulo 8 se habla de Simón el mago, lo cual fue un caso que debe ponernos a nosotros a pensar, porque este fue inclusive bautizado, este hizo profesión de fe, fue bautizado y posteriormente, viendo las señales y prodigios que los apóstoles hacían por el poder del Espíritu Santo, ¿qué hizo él? Yo soy mago y si yo tengo el poder, ¿qué tienen esto? Yo me voy a hacer famoso, voy a ser rico, la gente me va a ver, me va a conocer. Y lamentablemente sabemos el triste resultado de esa ocasión. Hermanos queridos, cuando hablamos de amor entre los hermanos, como dije hace un momento, no estamos hablando de un amor teórico. Estamos hablando de un amor en acción. Y vamos a ver algunos de ellos a continuación. ¿Qué es amor en acción? Ya lo vimos, ofrendar para los santos. 1 Corintios 8 habla de las necesidades de una iglesia y como otros hermanos que también estaban en necesidad, prácticamente reprendieron al apóstol Pablo porque no le estaba dando participación de esa bendición de ellos identificarse con esos hermanos que también estaban en necesidad. Ofrendar para los santos es amor en acción. También es amor en acción que cuando yo tengo la oportunidad de trabajar para mi hermano en la fe, ¿qué debo de hacer? Servirle mejor. Si es mi hermano, mi jefe, yo no debo aprovecharme de esto y comenzar a trabajar como yo quiera, sino que por el contrario, como es un hermano querido a quien yo le estoy sirviendo, debo servirle mejor. Eso es amor en acción. También, cuando hablamos de amor en acción y cualquiera diría, tú estás hablando de servicio. Sí, pero eso es amor también. Una tarea que debemos hacer continuamente es consolarnos los unos a los otros. Cuando muere alguien, cuando alguien entre nosotros pierde un ser querido, está en una situación muy difícil, qué bueno es nosotros tomar como base lo que dice 2 Corintios en su capítulo 1, versículo 3. Y nosotros ver las tantas veces que ahí el Señor repite por medio del apóstol Pablo lo que es la consolación, lo que ella produce en nosotros cuando nosotros somos atribulados. Y nos dice a nosotros que nosotros somos consolados para poder consolar también a otros. ¿Cuántos hermanos en tribulación hay que necesitan de nosotros nuestro acompañamiento? Que necesitan de nosotros nuestro consuelo, que necesitan de nosotros la esperanza que ha sido depositada en nuestras vidas. Consolando a los hermanos. Quisiera leer ese texto. 2 Corintios, capítulo 1 y versículo 3. Son de esos versículos que uno tiene la oportunidad de obsequiárselo a otro cuando está en una situación difícil. 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros
somos consolados ¿por quién? Por Dios. Cuando en las escrituras usted nota un juego de palabras que se repite continuamente, préstele una atención muy, pero muy especial. Porque muchas veces lo vamos a necesitar. Este es uno de los textos que necesitamos con frecuencia. Primero para nosotros, pero también para consolar a nuestros hermanos. Eso es amor en acción. Cuando consolamos a nuestros hermanos que están en tiempo de tribulación. También amor en acción es cuando hablo bien, no mal de mis hermanos. Cuando puedo dar una buena referencia de ellos. Cuando puedo bien hablar de su testimonio. Cuando puedo bien hablar de sus actuaciones. Cuando puedo estimularle con palabras sabias en momentos importantes de su vida. También cuando les animamos en su ministerio y en sus quehaceres diarios. Eso es amor en acción. Cuando oramos en todo tiempo por ellos. Eso es amor en acción. Cuando respetamos a nuestros ancianos. Cuando tenemos la oportunidad de servirle para que ellos hagan su trabajo con alegría, como debe de ser. Cuando restauramos a los hermanos caídos en la fe. Cuando nos perdonamos unos a otros, y eso estaremos hablando posteriormente. Y cuando también tenemos la oportunidad de amarnos los unos a los otros. Eso es amor en acción, eso no es teoría. ¿Podemos hacer estas cosas? Claro que sí. El amor de Dios reside en nuestras vidas. Y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados de parte del Señor. ¿Por qué no perdonar a mi hermano? Si hemos recibido de Él la oportunidad, no solamente de reconciliarnos con Él, sino de morar por toda una eternidad en el cielo, ya con la ausencia del pecado que nos asedia continuamente. ¿Por qué también no mostrarlo a nuestros hermanos? Participo en un foro de WhatsApp con muchos hermanos del país completo. Y hicimos una pregunta. ¿Cuáles buenas prácticas tenemos entre nosotros? ¿Y en cuáles de ellas nos identificamos que mostramos amor en la mayoría de nuestras congregaciones? Llegamos a varias. Entre ellas, en la siguiente. ¿Saben que entre las buenas prácticas de amor que nosotros tenemos y que el mundo puede identificarnos como comunidad de amor a las iglesias, templos bíblicos en la República Dominicana y la que tenemos en Estados Unidos formado por dominicanos? Está la siguiente: la hospitalidad en la mayoría de nuestras iglesias. ¿Quién está de acuerdo con esto? Porque yo he recibido un doctorado en hospitalidad. Sí, cuando tú vas al nordeste, tú dices, bueno, los hermanos de aquí son doctores en hospitalidad. Pero cuando tú vas a esta zona del centro y también de Puerto Plata, tú te encuentras con lo mismo. Los hermanos te reciben. Y te reciben con agrado y quieren darte todo el amor y el cariño para que tú te sientas bien, como que tú te sientes en tu casa. Eres bienvenido. Cuando tú vas también a Santo Domingo, sientes lo mismo. Entonces la hospitalidad es parte de nosotros como comunidad de amor. Ahora, también, otra. La comunión entre los hermanos es muy fácil, hacer amigos entre nuestras iglesias. Es algo fuerte que tenemos
de tener la oportunidad de usted compartir con sus hermanos y tener una relación cercana fácilmente. De cualquier iglesia, cualquiera de nuestras iglesias. Pero también tenemos el privilegio de tener fácil acceso al liderazgo en el sentido de que no existe esa burocracia para conversar con nuestros hermanos. No hay que hacer tantas cosas, no hay que hacer una cita, no hay que dejarlo para el mes que viene, ni para el segundo mes, ni para el tercero, ni para el cuarto, sino que generalmente nuestros hermanos son de fácil acceso. Y esta la he vivido yo. Cuando está enfermo, usted sabe ver lo que hacen los hermanos. Ellos se mudan al lugar donde usted está. Eso es bueno. Y eso es de Dios. Amarnos y mostrarlo en la acción, en nuestro accionar diario, en nuestras actividades. Hay muchísimas otras cosas también que tenemos que son muy buenas. Pero también hay materias donde nosotros todavía tenemos oportunidades. Y la vamos a hablar, ¿no? Uno de ellos es nuestra capacidad de perdonarnos. Tenemos oportunidades ahí. Tenemos oportunidades en la murmuración y el chisme. No se ríe, eso es así, ¿eh? Lamentablemente, eso, aunque nos duela, son cosas que debemos trabajarlas, en las cuales el Señor nos manda a nosotros a comunicarla para que no exista entre nosotros ni la murmuración, ni el chisme, sino que tengamos la oportunidad de conversar libremente con nuestros hermanos y nuestras diferencias resolverlas ahí mismo y no necesariamente tener que estar informando a muchísimas otras personas de cosas que no tienen por qué enterarse. Lo estaremos viendo en las siguientes oportunidades. Hermanos queridos, el Señor nos ha mandado a que nos amemos los unos a los otros. El amor no es teórico, el amor es acción. Y el Señor quiere que tú y yo, mientras nos vayamos al cielo, en el peregrinaje de aquí de la tierra, en este ensayo de lo que sería la eternidad, nosotros tengamos la oportunidad de comenzar a hacer lo que vamos a hacer por siempre. Amarnos los unos a los otros. Que Dios nos bendiga.